directa. Para que ustedes se metan en el tema, en algún momento se los denominó exclusivamente a los cincuentones. Pero siempre hubo una aclaración de que de alguna manera ya comenzaban muchos a sentir eso y que lo iban a sentir más allá de los cincuentones. También recuerdo que cuando queríamos cuantificar a cuántas personas, a cuántos trabajadores esta situación afectaba, los números eran muy disímiles, pero empezaron a crecer. Y dentro de ese crecimiento hoy nos encontramos con una movilización que realiza COFE, porque los sindicatos de los funcionarios públicos estarán cortando hoy 18 de julio en reclamo de una solución a esta situación, porque también se han plegado a esta lucha, porque los primeros trabajadores que comienzan a jubilarse por el régimen de la SAFAP ven disminuidos en un 30, en un 40% su jubilación si estuvieran por el régimen de BPS. Para ello está Aidemar González con nosotros de COFE para hablar de la concentración, pero fundamentalmente de cómo es que COFE ingresa, digamos, en esta situación y a partir de qué momento empiezan a darse cuenta de esta flagrante desigualdad que se da, ¿no? Sí, nosotros a nivel de COFE estamos, como tú bien decías, convocando a esta movilización que realizaremos en el día de hoy de 13 a 14 horas. Este es un tema que afecta a todos los trabajadores en su conjunto. Especialmente hay un perjuicio que ya está definido, que ya está determinado en el Ministerio, que cuando configuran la causal o están próximos a configurarla, comienzan a realizar las consultas jubilatorias. Y dado que hoy aún sigue vigente el régimen de transición, que es el régimen administrado por BPS, que aplica a los que tenían más de 40 años, abril del 96, y no hicieron la opción de AFAPS. Al estar vigente el régimen de transición para un grupo de personas, cuando este grupo de trabajadores que tenía menos de 40, abril del 96, y que fue obligado a entrar al régimen del sistema mixto, tiene un elemento de comparación, se compara con quien se está jubilando por las normas de BPS. Y ahí nos encontramos de que existen diferencias significativas entre lo que implica una jubilación con el sistema mixto respecto a lo que implica una jubilación por BPS. Esas diferencias son de un 20, 30, hasta un 35%. Inciden, lo que nosotros decimos es que cuando la persona decide jubilarse, que es una decisión no solo personal, sino que además lo consulta con el resto de su familia, cuando decide, opta por un único ingreso hasta culminar su vida prácticamente. Entonces, este perjuicio no es para un año o dos, es desde que optó por la jubilación hasta que culminó su vida y el efecto que eso tiene en su familia. Por eso nosotros decimos de que este tema, el sistema político, los partidos políticos y el Poder Ejecutivo tiene que buscarle una solución en lo inmediato, porque el 1 de abril de este año, hace unos poquitos días, comenzaron a cumplir 60 años los primeros obligados. Entonces comenzaron a jubilarse, o tienen la posibilidad de jubilarse si tienen los 30 años de aportes, por el sistema mixto jubilatorio. Lo que está pasando en la realidad es que obviamente al tener una pérdida tan significativa de los ingresos por ingreso jubilatorio, los compañeros están aguantando, diríamos, la decisión jubilatoria, lo cual no es justo, lo cual genera condiciones de desigualdad respecto a lo que se están jubilando por el régimen de BPS, y creemos que es un tema que todos los partidos políticos del Poder Ejecutivo tienen que buscarle una solución rápida, porque está generando mucha injusticia. Hay un movimiento de personas que han concurrido aquí, han estado más de una vez, que están justamente planteando sus inquietudes porque se sienten perjudicados, ¿no? Son parte de esa generación o de esa camada que no tenía los 40 años cumplidos antes del 1 de abril del 96, si no le erro con la fecha, ¿no? Porque sí, es un poco complejo el planteo de todo esto, ¿no? Creo que una de las dificultades que hay para entender. ¿Han ustedes tenido algún contacto con ellos? Quiero decir, ¿están coordinando acciones pensando en algún tipo de planteo? Y ver, ya que estamos, ¿qué tipo de planteo se puede hacer? ¿Qué camino legal se puede tomar? Sí, nosotros, desde el punto de vista de COFE y del movimiento sindical, también, como decías, el equipo de representación de los trabajadores en BPS
está en este tema también. Esto es un tema que se viene denunciando desde el movimiento sindical desde abril del 96 y antes. Porque para instalar el sistema, necesariamente había que meter a la fuerza a determinada generación. Porque si no, de afuera no venían a instalarse. Y se resolvió ingresar en forma obligatoria a los que tenían menos de 40. Ahora, que iba a existir un perjuicio, y era sabido porque esta generación, este grupo de trabajadores, solamente tiene 20 años aportando al sistema, y tiene 10, 15 o 20 años hacia atrás, que aportó un sistema solidario intergeneracional que no se ve reconocido, que no se ve reflejado. Es decir, no hubo un criterio de decir los 15 o 20 años atrás hacemos un ficto como que aportó al régimen también mixto y por tanto se ve incrementado su renta jubilatoria, que después, cuando el Banco de Seguro recibe los fondos de las AFAPs, es quien paga la renta. Hoy tenemos en Uruguay de que la única aseguradora que paga renta jubilatoria es el Banco Seguro. O sea, en el nuevo sistema siempre igual es el Estado que termina pagando la jubilación, por BPS, con su cuota aparte, o por el Banco de Seguro. Nosotros, en ese sentido de la coordinación o el vínculo, diríamos, con el grupo de trabajadores que tenían más de 30 y menos de 40 en aquel momento, que son los cincuentones de hoy, diríamos, tenemos un buen vínculo porque en definitiva mucha parte de ellos están afiliados a los distintos sindicatos. Muchos están afiliados a COFE, por tanto, la comunicación, el vínculo, la coordinación está siempre sobre la mesa, porque nosotros estamos convocando hoy a una movilización a nivel de COFE que se amplía a todos los trabajadores y a todo el movimiento sindical, está claro, porque además es apoyada por el equipo de representación de los trabajadores esta movilización, y por tanto se amplía a todo el grupo de trabajadores que esté o no afiliado a los sindicatos, porque en definitiva afecta a todo, ¿no? Convocamos a todos los ciudadanos uruguayos a que participen de la movilización de hoy, porque no solo afecta a esta generación, como bien decían al comienzo. Al instalar la renta en la seguridad social, el lucro en la seguridad social, nadie puede garantizar que determinada generación o determinado grupo de edad se vea beneficiado por el sistema, porque hay variables que se manejan por el mercado, que maneja el Banco Central o los bancos, que el trabajador no controla, que el sistema de seguridad no controla, el sistema de seguridad social, y que pueden generar mucho perjuicio. Bien, vamos a reiterar los detalles de la convocatoria de hoy, lugar y hora para aquellos que obviamente quieran movilizarse por esta situación. Que me parece, Aidemar, y esto también lo hablamos cuando en su momento vinieron los trabajadores privados, y también lo hablamos con el director social del BPS, otra de las personas que también estaba preocupada por esta situación. Dentro de todo este tema, lo dijo Martín recién, es tan engorroso el tema de que si cumpliste en tal año y si no, que realmente me parece que en lo comunicacional no se está yendo directo al punto, que es decirle a la gente que se está jubilando que esa diferencia en menos, porque además hay que decir que esa diferencia en menos, es decir, traducida en números, es verdaderamente muy importante, y me afirmo en lo que tú dijiste casi en el principio de la nota. Es la elección de la remuneración que la persona va a tener por el resto de su vida. Si será importante defenderla, y defenderla cuando estás activo, porque después cuando sos pasivo no le podés hacer paro a nadie, no le podés hacer absolutamente nada a nadie. Entonces digo, si tendrá importancia el que los activos en este momento se estén dando cuenta de esa situación y bueno, generen los ámbitos de negociación lógicos, primero a nivel político en nuestro país, para que alguien encare este tema y diga, bueno, esta situación de desigualdad tenemos que resolverla. Sí, el perjuicio es significativo. Estamos hablando de que el ingreso jubilatorio ya baja de por sí respecto al ingreso que uno percibe como activo. Que además a eso se le adicionan 20, 30, 40% de diferencias en menos. O sea que el perjuicio es significativo. Los partidos políticos lo tienen que tomar. Nosotros hemos realizado una ronda de reunión con algo así 30 o 35 legisladores de todos los partidos políticos. Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular. Y en todos hay una gran preocupación por este tema. Lo que nosotros entendemos es que tienen que haber acciones concretas, es decir, el Poder Ejecutivo, que es quien tiene que tomar definiciones sobre este tema, porque el proyecto de ley requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, porque implica modificar la ley 16.713,
requiere acciones concretas del Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que la solución viene por permitir a los trabajadores que tenían menos de 40 en aquel momento a optar por el régimen de transición, es decir, que tengan la posibilidad la persona de si es más conveniente el régimen administrado por BPS que el régimen mixto jubilatorio, que tenga la opción de decir, bueno, opto por el régimen de BPS y por tanto mis aportes los realizo el BPS únicamente porque es el sistema más beneficioso, porque en definitiva lo que no hay que generar es perjuicio a este grupo de trabajadores, ¿no? Entonces, reiteramos la convocatoria. Bien. Hoy jueves de 13 a 14 horas estamos en 18 de julio y Fernández Crespo. Es una convocatoria a nivel de COFE que acompaña también el equipo de representación de los trabajadores en el PCNT y que esperamos que todos, no importan las edades, no importa la generación, estemos presentes porque es un tema solidario, es un tema de seguridad social y que va a afectar a todos hoy o en un futuro. Humberto, y de mano bien cortita, se manejó en su momento la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Parlamento porque fue el que en su momento aprobó esta ley. ¿Eso es viable o es una posibilidad si no hubiera otro tipo de acuerdo antes? Sí, nosotros desde el punto de vista sindical, las acciones jurídicas, lo que hemos resuelto es que debemos agotar previamente las acciones políticas sindicales para después explorar la posibilidad de realizar acciones judiciales cuando no hay otra alternativa posible que no surja de la negociación. Nosotros entendemos que aún, si bien ya pasó el 1 de abril y hay gente que ya configuró causal jubilatoria, aún hay margen de negociación o de discusión para poder resolver esto desde el punto de vista político-sindical. No descartamos la acción judicial, pero entendemos que es algo que hay que evaluar posteriormente. Muchísimas gracias, Aidemar, por esta presencia en Arriba Gente. Una vez más el tema puesto sobre la mesa, hoy con esta convocatoria que está realizando COFE. Fue una presentación.